En los capítulos anteriores de la enigmática Edad Media, desarrollé el Imperio Bizantino y el Imperio Islámico. Voy a relatar ahora, en sucesivos episodios, el tercer imperio que coexistió paralelamente a los otros dos, que fue el Imperio Carolingio. Para hablar de los carolingios nos centraremos, en la historia medieval de Francia, que a partir de ahora, va a ser, el hilo conductor de esta serie. Iré desgranando todos los acontecimientos más importantes que se sucedieron, en la alta, plena y baja Edad Media, y continuaré hasta el final de este apasionante periodo de la historia, que duró más de 1000 años. Para empezar con los carolingios hay que repasar antes la historia de los francos salios y merovingios, para comprender mejor, el origen del imperio de Carlomagno y la construcción de Europa. Para investigadores e historiadores medievalistas de reconocido prestigio, Carlomagno está considerado como el padre de Europa. Dicho esto, y sin más preámbulo vamos a comenzar. Escuchemos. Historia de los francos salios. Los francos salios fueron una rama del pueblo germánico de los francos que habitó en el Bajo Rin, actuales Países Bajos y noroeste de Alemania, en el siglo III DC. Se destacaron por ser el grupo fundador de la dinastía merovingia, unificados por Clodoveo I en el siglo V, y por implementar la Lex Sálica. Origen y nombre: eran tribus germánicas que se confederaron y se asentaron cerca de la frontera del Imperio Romano. El término salio se asocia comúnmente a una denominación geográfica, posiblemente los francos que vivían cerca del mar o del río Ixel. Papel histórico: fueron pioneros en la expansión hacia la Galia romana, estableciéndose en el noreste de la actual Francia. Bajo la dinastía merovingia, se unificaron y se convirtieron en un poder dominante en Europa occidental tras la caída de Roma. Cultura y derecho: inicialmente considerados bárbaros por los romanos, su cultura estaba regulada por el Lex Sálica, un conjunto de leyes escritas que, entre otros aspectos, incluía normas de herencia y se caracterizaba por severos castigos. Romanización: a pesar de sus orígenes germánicos, adoptaron el cristianismo y la lengua latina, lo que facilitó su mezcla con la población romana local. Unificación: fue el rey Clodoveo I, 481 a 511, quien unificó a los diferentes grupos francos, convirtiéndose en el primer rey de todos ellos y estableciendo las bases del reino franco. Voy a explicar brevemente qué fue la Ley Sálica. Veamos. La Ley Sálica es un antiguo código jurídico medieval, siglo V, de los francos salios que prohibía a las mujeres heredar tierras, y posteriormente se aplicó para excluir a las mujeres de la sucesión al trono en varias monarquías europeas. Esta norma impedía que las hijas reinaran o transmitieran derechos al trono, favoreciendo a los varones. ¿Qué lengua hablaban los francos salios? Los francos salios hablaban fráncico antiguo, o bajo fráncico, una lengua germánica occidental. Este idioma evolucionó posteriormente hasta convertirse en el antiguo neerlandés. Con el tiempo, al asentarse en la Galia, adoptaron el galorromance, lengua materna de la población local, abandonando gradualmente su lengua germánica original. Aspectos claves sobre su lengua. Origen germánico: pertenecía a la familia de lenguas bajo-fráncicas, íntimamente ligada a la cultura y sociedad de los actuales Países Bajos y Bélgica. Evolución: el fráncico que hablaban era una lengua germánica occidental, antepasado del neerlandés moderno y del flamenco. Bilingüismo y romanización: tras la conquista de la Galia, los francos pasaron por un largo periodo de bilingüismo, donde el fráncico influyó en el latín vulgar hablado en la zona antes de que la nobleza adoptara el galorromance. Influencia:
Aunque adoptaron el galorromance, la lengua fráncica dejó un número significativo de palabras en el francés antiguo. En resumen, los francos salios hablaban una lengua germánica denominada Antiguo Fráncico, la cual evolucionó al neerlandés y fue finalmente sustituida por el romance en el norte de la Galia. La sociedad de los francos salios. Asentados en el Bajo Rin, siglos del III al V, era una comunidad germánica de agricultores y pastores, fuertemente vinculada por lazos familiares. Su estructura era tribal, organizada en grupos familiares bajo la guía de líderes, que evolucionaron hacia la monarquía con los merovingios. Regulados por la ley sálica, valoraban la compensación económica por delitos y la protección familiar. La economía de los francos salios. Especialmente a medida que se asentaron en el norte de la Galia y Bélgica, a partir del siglo III-IV DC, se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, funcionando inicialmente como una economía de subsistencia. Características clave de su economía. Base agrícola y ganadera, la mayoría de la población eran campesinos que trabajaban la tierra. La agricultura era la principal actividad económica, enfocada en el abastecimiento local. Asentamiento y expansión. Tras establecerse en el área del Bajo Rin, los francos salios comenzaron a colonizar tierras, lo que fomentó una economía más estable y próspera en la región norte que en las zonas mediterráneas durante ese periodo. Estructura social y tributaria. La sociedad estaba jerarquizada, donde los siervos y campesinos trabajaban la tierra y estaban obligados a entregar parte de su producción como tributo a los señores. Sistema de tierras. Los francos salios desarrollaron un sistema en el que los campesinos y funcionarios recibían tierras en préstamo a cambio de sus servicios, sentando las bases de la organización señorial. Botines de guerra. Inicialmente, gran parte de la riqueza provenía de la expansión militar y los botines de guerra. Con el tiempo, especialmente bajo la dinastía merovingia, esta estructura evolucionó hacia un sistema más complejo de tierras y señoríos. Religión de los francos. El pueblo franco profesó inicialmente el paganismo germánico politeísta hasta finales del siglo V. Sin embargo, bajo el reinado de Clodoveo I, 481 a 511, se convirtieron directamente al cristianismo católico alrededor del año 500, sin pasar por el arrianismo, lo que facilitó su alianza con la población galorromana y el papado. Paganismo inicial. Antes de su conversión, practicaban una religión pagana propia de las tribus germánicas. Conversión al catolicismo. Clodoveo I adoptó el catolicismo, bautizado por San Remigio en Reims, convirtiéndose en el primer rey bárbaro en seguir el rito romano, diferenciándose de otros pueblos germánicos que eran arrianos. Consolidación. Esta conversión estratégica unió a los francos con la Iglesia católica, permitiendo una rápida integración y consolidación de su reino en la antigua Galia romana. La aparición en Europa occidental de la vida monástica. La orden benedictina. Los primeros monasterios medievales de gran influencia en Europa occidental pertenecían principalmente a la orden benedictina, benedictinos, fundada por San Benito de Nursia hacia el año 529. Esta orden impuso la regla de San Benito, convirtiéndose en el modelo dominante durante la Alta Edad Media. Fundamentos. San Benito de Nursia, fallecido en 543, estableció normas de vida en comunidad, oración y trabajo, ora et labora, que fueron seguidas y copiadas en gran parte de los monasterios europeos, convirtiéndolos en centros de cultura y estabilidad tras la caída del Imperio Romano. Expansión. La orden benedictina llegó a tener alrededor de 37.000 monasterios, convirtiéndose en el pilar del monacato occidental. Evolución. Aunque la regla benedictina fue la más extendida, posteriormente surgieron reformas clave como la orden de Cluny, benedictinos cluniacenses, en el siglo X, que agrupó a muchos monasterios, y la orden del Cister, cistercienses, en el siglo XI, buscando una mayor austeridad. De estas dos variantes hablaré en siguientes capítulos. Otras órdenes tempranas. En la península ibérica, antes de la unificación benedictina,
existieron formas de monacato con reglas propias como las de Isidoro de Sevilla y Fructuoso de Braga. Impacto histórico. Durante la Edad Media, los benedictinos fueron fundamentales para la civilización occidental. Guardianes del saber, en sus bibliotecas preservaron manuscritos clásicos y antiguos que de otro modo se habrían perdido. Desarrollo económico, introdujeron innovaciones en la agricultura, la ganadería y la viticultura en diversas regiones de Europa. Evangelización, fueron claves en la expansión del cristianismo por el continente. Se les conoce popularmente como los monjes negros debido al color del hábito que tradicionalmente utilizan. Arquitectura en época de los francos. El estilo constructivo de los francos germánicos evolucionó desde estructuras sencillas de madera durante el periodo de las migraciones hasta un estilo híbrido, que combinaba tradiciones germánicas con la influencia galo-romana, cristiana, tras su asentamiento en la Galia. Este desarrollo se dividió principalmente en dos etapas, la merovingia y la carolingia. Características principales. Materiales, inicialmente, el uso de madera fue común, especialmente en la parte oriental del reino. Con el tiempo, y bajo la influencia romana, se adoptó la piedra caliza y técnicas de sillería más elaboradas en el oeste y sur. Influencia galo-romana, la arquitectura merovingia temprana a menudo reutilizaba técnicas y materiales romanos, caracterizándose por iglesias con estructura basilical. Capillas bautismales, un rasgo distintivo fueron las pequeñas capillas bautismales, frecuentemente de planta cuadrada o rectangular, conservadas en el sur de Francia. Decoración, la escultura se limitaba principalmente al relieve en capiteles o frisos, evitando el bulto redondo. En resumen, el estilo franco evolucionó de una arquitectura funcional germánica de madera a un arte monumental de piedra que preparó el terreno para el románico, caracterizado por la síntesis entre tradición bárbara y clasicismo romano. El paso de los francos salios a la dinastía merovingia. Ocurrió entre los siglos IV y V, cuando este subgrupo germánico, asentado como foederati, aliados, romanos en la Galia belga, unificó sus tribus bajo el liderazgo de la familia de Meroveo. Clodoveo I, 481 a 511, consolidó este poder al unificar el norte de la Galia, derrotar a otros reyezuelos francos y adoptar el catolicismo, estableciendo la primera dinastía franca. Puntos clave en la transición. Asentamiento y alianza. Los francos salios, que habitaban cerca del Rin, pactaron con Roma, lo que les permitió asentarse en la Galia belga a cambio de defensa. El origen de la dinastía. El nombre merovingio proviene de Meroveo, Merovech, un líder legendario que unió facciones salias y luchó contra los hunos. Clodoveo I, el unificador, nieto de Meroveo, Clodoveo expandió el territorio, conquistó la Galia, se bautizó al cristianismo católico, obteniendo apoyo local, y eliminó a otros jefes rivales para unificar a los francos. Este proceso consolidó una monarquía hereditaria de origen salio que gobernó la Galia hasta el ascenso de los carolingios en el siglo VIII.